Y bueno, hemos podido conseguir hoy establecer este diálogo que tenemos pendiente con uno de los grandes politólogos de la región, un consultor, analista, que sigue muy de cerca, ¿no?, en estos últimos años lo que está pasando dentro del ámbito justamente de la política, de la situación económica y social que se vive en esta parte del planeta. Me refiero al señor Ricardo Rouvier, politólogo, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. ¿Qué ¿Cómo va tal? eso? Buen día. Bien, ¿Qué bien. Bueno, tal? un ¿Qué tal? Buenas gustazo. tardes. Ricardo, a ver, muchos temitas, ¿no? Te imaginarás de que tendremos que seguramente hablar horas y horas, pero sintéticamente me encantaría que me comentes cómo estás viendo, cómo estás visualizando lo que acontece dentro del ámbito político de la Argentina, que tiene una serie justamente de evaluaciones en las últimas horas que son bastante preocupantes, partiendo de la base de algunos de los informes que vos he visto has realizado en las últimas horas y que seguís bastante de cerca, que es lo que es el análisis o el ranking de la imagen que están teniendo los dirigentes políticos de la República Argentina, ¿no? Sí, efectivamente. Hay una crisis en la relación de la sociedad Ajá, con la política profesional, y sí, esta situación generalizada con la política se focaliza más, sin duda, como es lo lógico, se focaliza más, se le da más énfasis a la mirada que tiene la sociedad sobre el gobierno, ajá, sobre aquellos que tienen la responsabilidad de conducir o dirigir los asuntos de... del país, En ese claro. Mm, sentido, sí, las encuestas lo que marcan es que el promedio de imagen positiva de los dirigentes opositores es mejor, a pesar de esta crisis generalizada, es ajá, mejor que la del oficialismo. La del sí, oficialismo registra valores por debajo de la oposición, lo cual le da a la oposición, por lo menos en forma provisoria, porque todavía falta mucho, una ventaja relativa en términos de elección, de voto, de pronóstico muy lejano todavía respecto al 2023. Pero por ajá, el momento la oposición sí. tiene ventaja sobre el oficialismo en razón fundamentalmente a la negatividad que genera el oficialismo en la sociedad. ¿Esto se ha deteriorado de alguna manera, Ricardo? ¿Vos notás a través de estas encuestas, de estas evaluaciones y de tu visión y tu trayectoria, ya que de alguna manera sabés por dónde viene la cosa, el deterioro justamente de los principales miembros del gobierno actual? ¿Tiene mucho que ver con estas cosas que se han provocado, que han acontecido en el país, me imagino, ¿no? Sí, digamos, el punto de inflexión de la imagen del gobierno Sí, es el segundo trimestre del 2020. ajá, Si en el segundo trimestre del 2020, en plena pandemia, habiendo transcurrido ya un trimestre, parcialmente un trimestre, porque comenzó el 19-20 de marzo, sí, estábamos terminando el primer trimestre, pero en el segundo trimestre ujú, continuó una imagen positiva muy alta del presidente, ajá, pero a finales del segundo trimestre es que empezó la caída que ha continuado, digamos, durante todo este tiempo. En algunos momentos se ha mesetizado, o sea, se ha mantenido en valores más o menos similares, pero en general, viendo de punta a punta, desde que inició el gobierno a la fecha, indudablemente la caída ha sido muy significativa. La imagen del presidente, la imagen del gobierno, la imagen de la gestión, las expectativas económicas que juegan un papel muy importante en la imagen del gobierno. sí. Las expectativas económicas se han mantenido en ese periodo que estamos hablando, se ha mantenido también en caída, o sea, se ha mantenido, quiero decir, negativamente. Y por otro lado, las expectativas, poco a poco se fue vislumbrando, a medida que nos acercamos a la fecha, al hoy, se ha ido focalizando la cuestión económica en la inflación. Entonces la Sí. inflación ha pasado a ser el tema, digamos, casi que podríamos decir que para la población es como el examen de economía de un gobierno. Claro. O O sea, s- la inflación invade todos los otros aspectos que el gobierno puede mencionar como positivos, claro. caída
de la desocupación, aumento de la producción en algunas ramas de actividad, aumento de las exportaciones, que son todos datos reales. Pero Sí. esto está eclipsado por la inflación. Este sablazo, ¿no? Este golpe, este impacto que ha recibido la sociedad argentina, el ciudadano, evidentemente ayuda a deteriorar la imagen justamente del mandatario de turno, pero también cómo le pega a la vicepresidenta y a sus laderos. Estamos hablando de hombres que están alrededor justamente del mandatario argentino, como Sergio Massa u otros de los tantos políticos y dirigentes realmente que tratan de salvaguardarse de este garrotazo que le está dando justamente la ciudadanía, pues justamente por lo que está padeciendo, Ricardo. Sí, bueno, justamente la situación del oficialismo es una situación compleja luego de haber pasado la pandemia. Ujú. Hoy tenemos el conflicto internacional que también afecta. Sí. O sea, ha pasado y ha atravesado una cantidad de situaciones indudablemente que afectan la posibilidad de la gestión. Ajá. Está afectada la posibilidad de la gestión. Y cualquiera que ingrese, le pasa a Scioli, por ejemplo, Sí, cualquiera que ingrese al gobierno hoy va a tener un costo claro. de imagen Sí. por el hecho de Por el ser arrastre que viene oficialista. también, ¿no? Y por ser justicialista. O sea, ese arrastre que Claro, o viene del sea, el ser deterioro oficialista hoy supone producido. entrar a un gobierno ya habiendo cedido unos puntos de imagen Claro. positiva. Ajá. Ahora, en el caso, por ejemplo, de funcionarios, hombres que han estado ya dentro de otras estructuras gubernamentales, ¿cómo va incidiendo su paso dentro del ámbito de la política? Porque muchos de ellos ya han estado en cargos puntuales y han tenido algún deterioro que después, bueno, intentaron recomponer, pero no lo han subsanado, es lo que por lo menos me estaban diciendo algunos especialistas en las últimas horas que he consultado y donde me planteaban, bueno, mira, acá puede ser la cosa llevadera, pero yo justamente cuando les preguntaba, bueno, pero mirá que también determinado político o determinado dirigente tuvo tal problemática en determinado momento. La falta de memoria de los argentinos, ¿incide en eso? ¿Lo tienen en cuenta los analistas dentro de lo que es una estrategia de recomponer o de volver a imponer un dirigente en la Argentina que ha tenido porcentajes de deterioro muy altos? Sí, sí, indudablemente lo que ocurre es que, digamos, del punto de vista de lo que es imagen Sí. de un Ujú. político y sobre todo de un político en gestión, Ajá. es que tiene que haber resultados objetivos en la gestión como para poder recomponer la situación de imagen. O Sí. sea, concretamente, si el gobierno argentino lograra en las próximas semanas, los próximos días o semanas, parar como un shock de Sí. detención de la inflación, Ujú. como ocurrió alguna vez en Argentina con la ley de convertibilidad, bueno, en ese sentido habría, como lo hubo en aquel entonces, en el tándem Menem-Cavallo, hubo una valorización del gobierno y una Sí. revalorización a partir de una situación, recordemos, el primer año y pico de Menem, también hay hiperinflación, también hay Claro. hiperinflación, como Ujú. al final de Alfonsín. Sí. Ahora, O sea que en la esa hiperinflación de época, Alfonsín continuó. sí, ¿Cómo? claro. Sí, sí, te escucho. La inflación de Alfonsín continuó, me decías vos. Y después, ¿y de ahí en más qué? ¿Qué Por eso aconteció? digo, Ujú. si se lograra eso, Sí. bueno, habría otros problemas, porque además de los problemas económicos, la amenaza de la situación internacional, nacional y demás, está la cuestión política. Y la cuestión política es que muestra que la coalición que gobierna y la coalición opositora también Ujú. presenta conflictos o problemas internos. Ahí está, Y claro. esto indudablemente se juega en el plano de la política. Ajá. Entonces, Incide en yo todo, no ¿no? sé, no estoy seguro si Sí. mejorara la situación económica, Ajá. si se parara la inflación, no sé si en la coalición Frente de Todos se va a distribuir la felicidad, por decirlo, la buena noticia se va a Sí, distribuir de manera pareja. Tampoco lo claro. sé eso. Ujú. Tampoco lo sé. Todo no Porque puede ser, indudablemente lucha del poder internamente. Hay una lucha sí. del poder. Ajá.
todo no puede ser color naranja, ¿no? Como se dijo en su oportunidad, dentro de lo que era la estructura de la campaña comunicacional de Daniel Scioli. Yo recuerdo, ya que vos hiciste este planteo, en la etapa justamente del reposicionamiento o lanzamiento político de Menem, cuando lo candidatea justamente el expresidente y exgobernador de La Rioja y lo incentiva Daniel Scioli, le hago una primera entrevista allí en los estudios que habían en la Avenida de los Incas, de una conocida productora, y él planteaba como que tenía ganas de producir un montón de cambios, que lamentablemente después no lo pudo concretar en su momento, como le sucedió también al ex vicepresidente Cobos, ¿no? Que generó después mucho ruido con el tema del no a la 125, ¿te acordás? O sea, a partir de ese momento, Sí, sí. la trayectoria de diversos políticos o candidatos, como en el caso de Daniel Scioli, que fueron justamente potenciados por su paso a través del mundo deportivo, de la motonáutica, le ayudaron a ir posicionándose. Cuando llegan a los cargos políticos empiezan los deterioros, justamente por no rodearse con gente adecuada que lo sepa asesorar o acompañar en esos procesos de cambio que son necesarios hacer. ¿Cómo incide desde la óptica de un politólogo, de un analista como en tu caso, estos pasos que van transitando los políticos en la Argentina, que genera mucha expectativa social y de alguna medida el acompañamiento de la sociedad, y que después termina siendo defraudado porque ocupan cargos fundamentales, ¿viste? Como diputados, como gobernadores, en situaciones como vicepresidentes que van socavando de alguna manera la credibilidad, ¿no? Sí, sí, bueno, justamente antes decía el tema de la crisis entre la sociedad y la Sí. política. Ujú. Y la crisis es una crisis de confianza, es una crisis de credibilidad. Ajá. O sea, la gente no cree en la política, no cree en la dirigencia política, no cree que la política sea la solución. Lo que pasa es que no tiene más remedio y Sí. cuando llega la hora de votar, vota. En la Argentina se vota y aunque cada vez menos, se vota cada vez menos, pero se Ajá. vota. El Sí. voto es obligatorio en Argentina, cosa que no ocurre en países, Ajá. y ese voto obligatorio hace que la gente participe y elija y tome una decisión respecto a su elección. Ajá. Pero también ha crecido, en lo electoral ha crecido la negatividad, es decir, Ahí está, claro. hay una parte del voto que es positivo, se vota por la ideología, se vota Sí, por el sí, candidato, se vota. claro. Y hay otra parte del voto que es negativo, que es cuando se vota contra alguien, Ujú. se vota para evitar que gane el otro. Entonces, Sí, esta parte negativa está creciendo en Argentina. claro. ¿Vos Y crees que nosotros eso... tomamos como Sí, ejemplo ajá, las últimas elecciones en la sí, Argentina. Vamos a ver que la opinión pública castigó a Macri por la claro. gestión, Sí, sí. castigó a Macri y permitió que Alberto Fernández fuera presidente, Sí, y ahora en la elección legislativa del año pasado castigó al gobierno. claro. Ajá. O sea, como que hay un despertar y una concientización de la gente porque sabe que es el único arma, la única herramienta que tiene para hacerse sentir, ¿no? Esa fuerza que tiene el pueblo, el soberano, bien utilizada, genera un reacomodamiento de la política, cosa que no se había visto ya en los tiempos de la ortodoxia peronista o del radicalismo, desde el irigoyenismo. Esto no acontecía. En los últimos años como que eso se ha revertido y ha potenciado justamente la aprobación o no de determinados candidatos. ¿Esto puede influir mucho en las próximas elecciones teniendo en cuenta la debacle política, social y económica que tiene la Argentina? Como está la situación hoy, podemos decir, aunque aclaramos por prudencia de que todavía falta mucho, Sí. pero hoy en día hay una reacción castigo de parte de la opinión pública. Ajá, Y esa reacción castigo tiene que ver con lo que hablábamos antes de la imagen. claro. O sea, la gente está avisando, con su Ujú. calificación de imagen, está Sí, avisando un posible voto futuro. sí. Veremos Ujú, si realmente es así o no, ujú. pero la imagen va anticipando algo que puede llegar a ocurrir en el tiempo electoral. Claro, teniendo candidatos como estos que estamos viendo, ¿no? O sea, los que ya gobernaron, los que están y los nuevos que se presentan, que también genera mucha expectativa, pero por ahí, por actitudes que tienen, se deterioran o intentando supuestamente plantear que ellos son el cambio, la renovación, cuando llegan a un determinado alineamiento del poder,
cometen los mismos errores de los que están o de los que ellos mismos critican, ¿no? Esto genera también un malestar de parte de la sociedad, de parte del votante, del ciudadano, que se da cuenta que quiere creer en alguien que produzca un cambio y que realmente demuestra que está haciendo lo mismo que los demás, ¿no? ¿Cómo va a incidir eso dentro de lo que es una futura votación dentro del ámbito de la democracia de la Argentina? Se vota, sí, es así, se vota un cambio. Ajá. Después se ve en la gestión si ese cambio se produce o no se produce. Es indudable que no estamos en tiempo, ni en la Argentina ni en gran parte del Occidente, no estamos en tiempo de que, como era el modelo de desarrollo estalinista, por ejemplo, el modelo de desarrollo estalinista era sacrificar una generación para que la generación que viene pueda lograr, digamos, gozar de los éxitos de la generación sacrificada. Bueno, Sí. eso ya no ocurre más. Ajá. Eso ya no ocurre más en ninguna parte del mundo. Claro. Hay una velocidad respecto a la insatisfacción y la respuesta política o la respuesta electoral es muy rápida, Sí. mucho más rápido que antes, y ya no hay poblaciones que quieran sacrificar una generación para la próxima, no Claro. hay. Sí, el cansancio ya es tremendo y ha llegado a un nivel de saturación que preocupa. Por eso tal vez el deterioro y la tremenda caída de la credibilidad en candidatos como Milei, que crecieron, que se potenciaron rápidamente y que después cometen estos errores de salirse del lineamiento que ellos plantean o critican, ¿no? Sí, Milei es una respuesta a la crisis política. Claro. O Sí. sea, en los intersticios de la crisis política, de la estantería que se rompe, aparece Milei. Y Milei Sí. no aparece de casualidad, aparece porque la Claro. política ha fracasado de alguna manera Ajá. y apoyado y ayudado por los medios de comunicación, porque es un Ujú. personaje que además, Claro. Creado, generado sería justamente por ahí largo mediáticamente, ¿no? analizarlo, pero es un personaje que tiene características Sí. histriónicas Ujú. propio de una televisión que necesita Claro. Tener un se punto más de rating, necesita ¿no? todo el día plantear la crisis, todo Claro. el día plantear Bombardear y el bombardear, ¿no? delito, todo el día, claro, Claro. todo lo que salga fuera de lo normal, la televisión lo atrapa, o Sí. los medios de comunicación lo atrapan, Ujú. porque eso da rating. Claro. Indudablemente, ese ha sido el negocio de los medios con Milei, Ujú. donde ahora para nosotros, según nuestros estudios, estaría tocando el techo. Sí. Vamos a ver si logra superar ese techo Ajá. o no. Sí. Tiene votos, no voy a negar que tenga votos, Ajá. pero las últimas declaraciones del último mes y medio Fueron no lo han contraproducentes. favorecido. Claro, o sea, eso es lo que generó No, la no, tremenda claro. caída, ¿no? Como pasa con la medición, con el rating de los canales de aire o los canales de cable que han tenido una baja impresionante como nunca se ha visto en la historia. De esta manera, ¿vos crees que la sociedad está tomando conciencia como que hay un despertar de no seguir comprando pescado podrido que le venden determinados grupos multimediáticos o empresarios que están complotados para de alguna manera revivir una historia que ha sido patética para la Argentina, que ha sido decadente y que intentan muchos reflotar porque tienen ahí sus negociados dando vuelta? Sí, claro, claro, sin duda, sin duda. Sin duda, los medios de comunicación lo que hacen es no Potenciar a solamente determinado tomar la personaje, ¿no? realidad, Claro. sino digamos, poner todo el énfasis en la realidad, los aspectos más sobresalientes, Sí. más impresionantes, vamos a decir así, de la Ajá. realidad, que impresionen a la escucha o que Sí. impresionen al televidente, y entonces juegan con eso porque necesitan clientela, y esa es la Claro. clientela. La Ajá. clientela la construyen de esa manera. Sí. Y de alguna... Entonces, Sí. Milei es un factor de negocio Claro, también exacto. para los grandes medios de comunicación. Exacto. O sea Milei que... es un factor de Ajá. negocio. Y si mañana no estuviera Milei, hay que tratar de inventar a otro. Hay que Claro. tratar de inventar a otro. Ahora, el tema es Porque en cómo este buscas el momento que equilibrio. estamos hablando, Sí. porque ya Ajá. Milei no tiene el rating que tenía hace dos Claro, meses. No tiene el rating. totalmente están en caída muy grosa, ¿no? Exacto, Porque exacto. inclusive Así hay es. un descontento de parte de la gente que lo acompañó en el lanzamiento inicial. Hay una disputa como pasa justamente en la coalición, también allí en el liberalismo hay una llamada de atención
de la gente que los va rodeando a los candidatos y les hace meter la gamba, la pata, como dicen, hablando en criollo, ¿no? Por supuesto, por supuesto, por supuesto, porque la política no es una cosa sencilla, hace falta recursos, hace Claro, falta plata, para decirlo claramente, sí. mucha plata para poder, hay que construir en las provincias, Ajá, y generalmente cuando uno se inicia y construye y no tiene nada institucionalmente atrás, se acercan al candidato, se acerca de todo, de claro, todo. Inclusive muchos advenedizos que quieren ser diputados, exacto. concejales o Sí. senadores o gobernadores, que tienen a lo mejor la fantasía, este, se acerca a De cualquiera llegar, al claro, de candidato, a llegar a cualquiera. obtener, sí, un mejor Y eso es posicionamiento. lo que le está pasando a Milei, porque inclusive lo más cercano a Milei, como alguno que habla por televisión, Sí. que se llama creo Maslatón, Carlos Malatón, sí, el sí, doctor Maslatón, Malatón, sí, que fue, digamos, Maslatón, uno de los impulsores, uno de los que los acompañó y que denota, por ejemplo, ahora el entorno que tiene Milei, por ejemplo, en el caso de Kikuchi y otros colaboradores que, según él, los estaban llevando por un mal camino. Es difícil recomponer esa imagen cuando se va perdiendo, ¿no? Cuando un candidato que de alguna manera pone como mal ejemplo a aquellos que son sus competidores y hace lo mismo que ellos, termina desacreditándolo, ¿no? Que es lo que está pasando con muchos candidatos. así es, así es, así es, esto es lo que ocurre. Así que Ajá, bueno, vamos a ver. perfecto. Te agradezco, Ricardo, gracias por esta No, al justamente contrario, evaluación, clarísimo, y realmente te llamo en otro momento porque hay algunos temas que te quiero consultar que son puntuales, pero que bueno, necesitamos más tiempo. Un gran abrazo. Gracias. que te vaya muy bien. Igualmente. Gracias, gracias. Ustedes lo escuchaban, Ricardo Rubiar, ¿no? Lo que venimos planteando en este análisis de los cambios bruscos que se están dando en estas horas también, reflejan la ineptitud y de pronto el despertar de parte de la asociación en cuanto, digamos, a lo que es el tema de intentar imponer a través de los medios de comunicación, como se ha dado en los últimos tiempos, a candidatos determinados que tienen como referentes a personajes que ya estuvieron en la política y que le han hecho un daño tremendo a la República y a la ciudadanía, concretamente al bolsillo de ellos. Cuando un candidato refleja o se quiere montar por el acompañamiento o por el aval económico para sostener su campaña, que lo lleva a lograr un éxito, después se autoterminan destruyendo. Eso es lo que está pasando en la Argentina. Y está bueno que esto suceda, está bueno que esto acontezca, porque los va desenmascarando a los charlatanes de feria que han embaucado a la sociedad durante décadas en la Argentina. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.